Urgente. De regreso, seguimos revisando la crónica de lo que está ocurriendo en el Medio Oriente junto a Mariana Schmidt. Así es, estamos muy expectantes porque se viven horas decisivas en Medio Oriente. Ya lo ha dicho Israel, va a haber un ataque por cielo, mar y tierra. Pero estamos preocupados por los civiles, ¿cierto? Esta es la imagen del día, Juan Manuel, como se les abrió una ventana, se extendió este ultimátum, empezó a salir muchísima población civil con estas precariedades que vive este 1.100.000 personas que están al norte de la Franja de Gaza. Así que ahí se va a localizar el teatro de operaciones en las próximas horas. Gracias a que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, confirmó negociaciones con Israel, Jordania, con Egipto y sobre todo con Naciones Unidas, se organizaron entonces esta extensión de evacuaciones. Desde Qatar, y lo hemos dicho, el líder de Hamas no se encuentra en la Franja de Gaza. El líder de Hamas se encuentra en Qatar y desde allá habló entonces y aseguró que ningún palestino saldrá de Gaza. Escuchemos. No habrá migración desde Gaza ni migración desde Cisjordania. Y les digo a mis hermanos en Egipto que nuestra decisión es quedarnos en nuestro país. Así que su decisión es nuestra decisión. Y frente al plan sionista apoyado por Estados Unidos, lo haremos fracasar si Dios quiere. Urgente. Ahora, no es a él, Mariane, a quien estaría apuntando la estrategia del gobierno de Israel en estricto rigor, sino que más bien a los líderes militares del llamado brazo militar de Hamas, las brigadas Al-Qassam, ¿no es así? Así es, tanto es así que hay novedades respecto a que ellos tienen en estos momentos en sus manos a los rehenes, la facción armada de estos yihadistas, ¿verdad?, de Hamas. Es más, en las últimas horas han asesinado los israelíes, la ofensiva israelí, al comandante de la facción armada que llevó adelante este ataque sorpresa hace exactamente una semana. Y eso ha generado entonces bastante indignación por parte de los yihadistas. Sabemos que hay imágenes satelitales que han dado cuenta que lamentablemente se están bloqueando justamente los de Hamas con vehículos, algunas de las rutas para evitar esta migración masiva de civiles. Y además de este antecedente de ser abatido Ali Kadi, que estuvo a cargo de esta mega operación durante esta semana. Pasemos a ver el teatro de operaciones, Juan Manuel. Yo creo que a todos los que nos están viendo y escuchando le queda mucho más claro qué es lo que está ocurriendo y cómo será entonces esta ofensiva. Aquí estamos viendo territorio israelí junto a la Franja de Gaza, Mar Mediterráneo, la frontera sur con Egipto. La Franja de Gaza lo hemos descrito entonces 10 kilómetros de extensión, 41 kilómetros de norte a sur. Si uno dice 41 kilómetros en vehículo, el ancho poco, claro, ¿no? El ancho promedio son 10 kilómetros y tiene una extensión de 41. Casi 41 kilómetros. O sea, es promedio, no el ancho, porque evidentemente esta parte es un poco mayor. Esta es toda la frontera con Israel y esta es la frontera con Egipto. Y es aquí donde se podrían concentrar los ataques por parte de Israel y por eso le está pidiendo que se desplacen hacia el sur, es decir, a la frontera con Egipto, y por lo tanto Egipto tiene particular control y cierre para evitar un éxodo masivo, pero al mismo tiempo también jamás impide la salida de palestinos hacia Egipto. Es que ese es un antecedente relevante. Hoy día en la mañana hablábamos con Guillermo Holzman y me decía, ¿sabes cuál es la cantidad estimada de yihadistas en la Franja de Gaza? 100.000 yihadistas, 100.000 de una población de 2.300.000. Aún así votaron y lograron esa mayoría. Y cuando se habla de la población civil, si uno lo trae, por ejemplo, a Chile, 41 kilómetros no es nada, pero en base a estas precariedades, al corte de suministro que hemos hablado y un bloqueo que se extiende durante 16 años, no es fácil el traslado de estas personas. Tanto es así que lo que han decidido los médicos de las tres centros hospitalarios que se encuentran en el norte, ellos han decidido entonces no moverse de ese lugar y además Israel cuenta con esa información, dónde están localizados, entonces sería un tremendo error, gravísimo, si bombardean justamente esa zona. Y aquí en Gaza, que es la más poblada, conversamos hoy día en la mañana con un palestino que decidió, ¿saben qué? A mí ya me destruyeron mi casa hace 4 días atrás, luego fui donde mi hermana, destruyeron la casa de mi hermana, he estado ya en 4 casas y he decidido con toda mi familia y mis hijos menores de edad quedarme. Escuchemos este testimonio bastante revelador. Estamos sin luz, sin agua, sin servicio de sanidad.
A pesar de todo eso, y lo peor de todo esto, que nos están expulsando de nuestras casas. Estamos hablando de lo que ellos se quieren expulsar del sur, del norte al sur, 1.200.000 personas. Imagínate expulsarles al aire libre a un lugar donde no saben, no quieren, igual que como si fuéramos una manada de cabras y quieren echarnos de este territorio. Urgente. Dimensionemos la Franja de Gaza ahora respecto de donde vive el resto de los palestinos en la zona, porque la Franja de Gaza es este territorio, ahora mirado desde la perspectiva de Israel, que es la que es administrada por Hamas prácticamente desde 2006-2007. No triunfó primero en una elección parlamentaria, pero luego a la fuerza no terminan tomando el control y expulsando a la Autoridad Nacional Palestina, que es la que gobierna la zona de Cisjordania, que son básicamente, a diferencia, la gran diferencia entre la Autoridad Nacional Palestina y lo que hace Hamas, es que Hamas ni siquiera reconoce la existencia del Estado de Israel y de hecho anuncia permanentemente muerte al Estado de Israel. La Autoridad Nacional Palestina, desde los acuerdos de Oslo del año 93, sí reconoce la existencia del Estado de Israel y de vuelta el Estado de Israel reconoce la Autoridad Nacional Palestina como quienes gobiernan a quienes viven en la zona, pero antes la Autoridad Nacional Palestina estaba en ambos lugares, ahora no tiene el control, sino que lo tiene Hamas. Aquí está el grueso de los palestinos. ¿Qué pasa en este lugar? Porque ahí está el Líbano, Siria, Jordania, otros países también. Punto estratégico. Claro. En geopolítica, bueno, aquí es un punto estratégico. Israel, que tiene 400 kilómetros de extensión, donde se encuentra en el norte, limita con el Líbano y con Siria. Y aquí hemos visto también la otra ofensiva entre los yihadistas, sobre todo los de Hamas en Gaza, con los del Hezbollah, islamistas chiitas que operan hace muchísimos años en el sur del Líbano. Se han producido una serie de bombardeos y también ha reaccionado el ejército israelí con ataques. Incluso ayer vimos la muerte, ¿verdad?, del periodista, justamente en esa imagen, del periodista de la agencia Reuters, y hay otros 6 periodistas heridos. Es parte de la tensión, cómo va creciendo el yihadismo, Juan Manuel. Tanto es así que se han activado las alertas en varios países.